Buenos días, amigos y amigas, nuevamente bienvenidos. Buenos días, Jorge, un gusto que nos volvamos a reunir para hacer este recorrido, para seguir haciendo este recorrido que nos atañe desde la Red Cultural Yura Complexus y desde la Cátedra UNESCO o la propuesta de Cátedra UNESCO Yayachicos, ¿no? Es un gusto que nosotros nos volvamos a reunir, Jorge, para este conversatorio. El conversatorio anterior nosotros habíamos abordado lo que era la parte de la parte de las sincronías, entendiendo a las sincronías o visualizando a las sincronías desde diferentes concepciones, pero sobre todo que habíamos manifestado desde la parte disciplinaria, interdisciplinaria, pluridisciplinaria y transdisciplinaria, ¿no es cierto? Caramba, que nos conduce a nosotros como paso de antelación o como la antesala para llegar nosotros al pensamiento complejo de Edgar Morin, ¿no es cierto? Y claro, es necesario que nosotros aprendamos o visualicemos de que los objetos de estudio pueden ser analizados, pueden ser estudiados, pueden ser entendidos desde diferentes dimensiones y desde diferentes ópticas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en el mundo actual la ciencia se ha ido por el lado de la disyunción, por el lado de la reducción, por el lado de la abstracción y por el lado de la causalidad, surge este tema de la transdisciplina y mucho más la parte del pensamiento complejo como una propuesta, ¿sí? Como una propuesta holística del entendimiento de las cosas del profesor Edgar Morin, un filósofo, científico y sociólogo nacido en Francia por allá por 1921 y que sin duda alguna creemos desde la red cultural que es uno de los pensadores, si no el más emblemático, uno de los más emblemáticos e importantes de los siglos XX y del siglo XXI, ¿no? Ok, hay otros pensadores del pensamiento complejo, pero sin embargo, podríamos destacar que Edgar Morin es el más representativo, ¿no? ¿Por qué? Porque Edgar Morin en su vasta redacción, precisamente elabora 6 tomos llamadas El Método, que él lo reconoce y lo manifiesta como más bien el antimétodo. Es decir, pueden existir diferentes caminos, diferentes vías, diferentes alternativas para poder organizar el conocimiento, organizar el pensamiento y visualizar de diferentes formas a la ciencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos acostumbrados nosotros a ver de manera mecanicista los métodos o las metodologías, perdón, creadas por Mario Bunge, por Hernández Sampieri Batista, por César Bernal, por Arias, entre otros autores. No estamos desmereciendo, por favor, ni estamos yéndonos en contra de esos pensamientos, pero son pensamientos lineales, son pensamientos de abstracción, son pensamientos reduccionistas. Y si bien es cierto, Edgar Morin no propone dejar de lado estos pensamientos o estas metodologías, al contrario, lo que dice que es necesario es integrar estos pensamientos o integrar estas metodologías hacia un pensamiento más holístico, más trascendental o por último, más completo. Y de ahí surge el término de la complejidad o el término de complejo. El mismo suele estar asociado hacia aquellas cosas muy difíciles, es decir, cómo podemos comprender las cosas difíciles que suceden en la vida, no solamente en la ciencia, ¿no? Y que a veces el comprenderse nos vuelve algo inalcanzable para quienes no poseen una serie de términos, una serie de destrezas o una serie de conocimientos muy específicos. He ahí otra reflexión, mi estimado Jorge, que ya voy a pasar a darte la palabra. Qué interesante, ¿no? Es complejo porque se hace difícil comprender para aquellas personas que no han desarrollado destrezas, conocimientos muy específicos. Esto viene de la mano con que es necesario que en la propuesta de la Cátedra UNESCO precisamente decimos que toda profesión debe ser tratada como profesión como tal, no necesariamente que atravesemos por la universidad, ¿no? Por lo tanto, el pensamiento complejo, si queremos parafrasearle al mismo Morán,
Se basa en el estudio de todo mediante sus defectos y sus defectos. Ojo, mediante sus defectos y mediante sus defectos. Por lo tanto, la complejidad puede entenderse o puede estar representada como una gran red formada de delgados hilos, ¿no es cierto?, que se entrelazan unos a otros. Ahí viene el Unitax Multiplex, o entender una red múltiple dentro de la unidad, pero múltiple en la diversidad de pensamiento, ¿no es cierto? Y el pensamiento complejo atiende cuestiones o puede ser abordado en cuestiones de la vida misma, de la vida diaria, en la problemática social, en el futuro de la especie humana o de las especies, la educación, las relaciones interpersonales, la integración de la sociedad, la empresa, el consumo, es decir, en cualquiera de las áreas que nosotros consideremos y que nosotros pensemos que debemos relacionar a la parte de la complejidad, al ser esta más holística y hacer esta más sistémica, más grupal. Y eso es lo que precisamente le hace tener un conocimiento, perdón, una comprensión un poquito difícil al pensamiento complejo, ¿sí? Porque se deben desarrollar las inteligencias generales para resolver problemas utilizando el conocimiento de manera multidimensional. ¿Sí? Multidimensional, es decir, no tomar un objeto solamente desde una visión. Por ejemplo, tomemos la sociedad. A la sociedad podríamos estudiar desde la cultura, desde la economía, desde la antropología, desde la física, desde la química, desde las ciencias naturales, a la sociedad. Es decir, como objeto de estudio, un objeto visualizado, estudiado multidimensionalmente, ¿no? ¿Ok? Que nos permitirá tener una percepción general. Por lo tanto, crear la conciencia de la complejidad nos lleva a comprender que no podemos dejar escapar nosotros jamás las incertidumbres y que jamás tendremos un saber total. La complejidad no es una receta ni una teoría, ¿no? La complejidad nos sirve para volvernos más prudentes en aquellas cosas que nosotros debemos visualizar. Pues no debemos olvidar que la realidad es cambiante y eso es lo que en actualidad, no nos preparamos para entender una vida cambiante en todos los sentidos, en todos los aspectos, el medio ambiente, el consumo, el uso de los combustibles fósiles, el cambio ambiental, la sostenibilidad, el uso de los recursos naturales, las especies, los nichos ecológicos, la biodiversidad, los biotopos, ¿no es cierto? Y que sin duda alguna, cuando un sistema como el multiverso es cambiante, estaremos expuestos a nuevas cosas. Y esas cosas nuevas que siempre van a surgir y que nunca van a terminar, a veces son incomprendidas. De esta manera introductoria, bienvenidos, bienvenidas una vez más. Quiero darle paso a nuestro interlocutor, a nuestro querido amigo y colega, Jorge. Bienvenido, por favor. Muchas gracias, Armando. Muy interesante la introducción que tú nos realizas hacia la comprensión de algo que a nosotros nos ha llevado algún tiempito tratar de estudiarlo. Creemos que todavía estamos en ese camino. Porque, claro, si abordamos el tema complejidad y si abordamos el tema o la idea de cómo hacer estudios complejos, seguramente el camino se vuelve en un multicamino, ¿no? Hay varios caminos de entenderlo. Y por eso precisamente nosotros podemos visualizar, ¿no?, el hecho de que esta receta que tú decías, esta teoría, estos paradigmas, mira, este método, yo no sé ya ni siquiera cómo llamarle, a palabras del propio Morán, le llama el antimétodo, ¿no es cierto? Porque seguramente es una forma de comprensión de la vida, ya no solamente es una forma de comprensión de la ciencia, sino de algo mucho más grande, ¿no es cierto? Entonces, es una tarea bastante dura de poder explicarla, pero por ahí vamos a realizar este intento, y no solamente explicar lo que es la complejidad, sino también explicar el mecanismo que nosotros utilizamos para, basándonos
de temas complejos, tratar de manejar esta idea de armonía que nosotros tenemos por acá, por las comunidades yachachicos. Y bueno, la idea sería esta, ¿no? En primera instancia, para entender la complejidad, deberíamos nosotros avisorar la idea de los sistemas, ¿sí? Normalmente nosotros hemos definido nuestro objeto de estudio, nuestras prioridades como personas, nuestros esquemas de pensamiento, visualizando todo como un objeto. Hay una relación sujeto-objeto ahí. Yo quiero hacer el análisis de una determinada área de la ciencia y resulta que a esta área de la ciencia yo le llamo objeto. Yo soy el sujeto que investigo. Hay una relación sujeto-objeto. En el momento en que nosotros cambiamos la posición del objeto y lo transformamos en la idea de sistemas, ahí la cosa como que se vuelve como que toma algunas aristas diferentes, ¿no? Vamos a estudiar un sistema. Y de hecho, miren, nosotros deberíamos empezar contextualizando esta idea de sistemas. Cuando decimos que existen una serie de elementos, ¿sí? Elementos, seres u objetos materiales que pueden encontrarse. Eso es un sistema. Entonces, ¿cómo avisorar la idea sistémica en primera instancia? A ver, ejemplo, partamos desde la idea del individuo. Nosotros como individuos tenemos células, tenemos moléculas, tenemos tejidos, tenemos órganos, generamos una individualidad. Al interior de eso también, cuando ya se unen todos estos, generamos una serie de sistemas. Tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema digestivo, tenemos un sistema cerebral, y seguimos así. Y todos estos sistemas, ¿no? Todos estos sistemas forman parte de un gran sistema denominado individuo. Que así funcionan todos los entornos sistémicos individuales. La propia célula es un sistema. A ver, si esto le hacemos un poquito más grande y nos vamos al lado de la sociedad, en la sociedad nosotros tenemos sistemas culturales, sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas ideológicos, bueno, también una serie de sistemas que configuran, no sé si una cultura, si una civilización o una sociedad. Nos vamos un poquito más arriba y encontramos sistemas comunitarios. Pero ojo, desde la concepción Yachachikucs, la comunidad es todo lo que vive en el planeta. Estamos hablando de los reinos vegetales, animales, minerales, ¿no es cierto? Todo lo que existe. Ya, este gran nicho ecológico llamado planeta Tierra, para nosotros es la comunidad planetaria, ¿sí? Y eso, por favor, que tenemos que dejarlo muy, muy en claro, Armando, porque es una de las filosofías que nosotros manejamos por acá, por las comunidades Yachachikucs. Entonces, vamos a entender que al interior de esta comunidad planetaria, y si lo vemos más arriba, en el contexto cosmológico, también está formado por una serie de elementos denominados sistemas. Entonces hay una relación bastante interesante entre los elementos y cómo tienen que interaccionar. Las interacciones son de todo tipo, por favor, son de todo tipo, y eso también hay que comprender. No solamente son interacciones sociales, porque de repente vamos a pensar que vamos a religar nuestro pensamiento a cómo nos interaccionamos con otro ser humano. No, no solamente es eso. Las interacciones entonces devienen de diferentes frentes. Yo hago una interacción diaria, desde que me levanto, ¿no es cierto? De repente veo por ahí el sol, estoy interactuando con el sol, interactúo con las plantas, interactúo con mi pared, que es la que me da cobijo, interactúo con los animales de otras especies, interactúo con todo, ¿no es cierto? Y entonces esas interacciones, ¿no?, son la base de un pensamiento sistémico, ¿sí? Resulta que Morán, en el juego de interacciones que nos dejen, me parece que es en el método 1, Armando, él nos dice, oigan, es que pensar sistémicamente significa suponer elementos que van a encontrarse. Eso es lo que nos dice él en su primera parte. Muy bien, ya supusimos los elementos, ¿ya? Con la condición, ojo, de que se relacionen y en ese momento de relacionarse, por la naturaleza distinta que tenemos, puede engendrarse un caos que luego podrá reorganizarse. Chévere. Hasta ahí va
la primera parte, ¿no? Pero después nos dice a nosotros, oigan, pero la forma en cómo se organicen depende de algo. ¿De qué depende? Depende de las condiciones de encuentro. Eso nos dice a nosotros, depende de las condiciones de encuentro. Y por favor, hasta aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque en las comunidades yachachicos, la condición de encuentro va a ser la armonía. Por eso la cátedra se llama la armonía de los sistemas. Hasta ahí, armonía de los sistemas, ¿sí? Entonces resulta que si nosotros le ponemos como condición de encuentro la armonía, deberíamos tener algún pilar que nos sustente. ¿Cuál es ese pilar? Que todo lo que existe tiene el mismo valor. No le demos mayor valor a nada. Todo tiene el mismo valor. A ver, capitalismo, desarrollo, globalización, localización, energía, ya. Todo debe tener un mismo valor, ¿sí? Porque si le ponemos en el centro de valor a uno de esos elementos, desequilibramos el sistema, ¿ya? Esa es la primera idea. Entonces, hasta aquí, yo lo que quisiera es que entremos en diálogo al respecto de estos temas. Estos temas que ustedes ven aquí, estas interacciones, estos elementos que pueden encontrarse. Por favor, aquí solamente quiero poner un ejemplo antes de poder realizar el análisis. Elemento, ciencia. Elemento, conciencia ecológica. Interacción, ciencia, conciencia ecológica. Va por ahí, ¿no? ¿Sí? El elemento es cada uno de los temas que nosotros vamos a analizar. Y la interacción, aquello que le va complementando. Que pueden ser dualidades, que pueden ser trinidades, que pueden ser tetragramas, que pueden ser pentagramas, como nosotros queramos verle. Lo que pasa es que todo va sumándose. Me gusta mucho el tema que sale del propio Morán, que nos habla de cerebro, mente, cultura. No solo es del cerebro, que es del lado físico, también es la mente, que es del lado espiritual. También es la cultura, que es todo aquello que nosotros vamos acarreando de generación en generación bajo los contextos sociales. Es cerebro, mente, cultura. Entonces ahí nosotros decimos, pues, el elemento es cerebro, el elemento es mente, el elemento es cultura, la interacción es cerebro, mente, cultura, ¿no? Y si queremos nosotros empezar a desarrollar algo otras ideas, tenemos que empezar precisamente a generar este tipo de diálogos, mi estimado Armando. Sí, sí, Jorge, es importante esa explicación o esa conversación, más bien dicho, que tú estás dando, ¿no? Siempre decir, invitamos a las personas a que hagan estos ejercicios y que estos ejercicios se denoten a través de la existencia del recorrido de la literatura del pensamiento complejo. Sin duda alguna es la parte básica de este paradigma, ¿no? Porque como planteaba Jorge, dentro de esa vasta obra, para nosotros entender a Morán o cómo el pensamiento, porque muchas veces nos preguntan con Jorge, hemos sido invitados a diferentes ponencias, a ver, explíquenos cómo se aplica en educación el pensamiento complejo, o explíquenos cómo aplicar en empresa el pensamiento complejo, o cómo debemos nosotros tener el manejo del talento humano, antes llamado recurso humano, desde el pensamiento complejo, ¿no es cierto? Porque lo ven complejo, pero sin embargo, si nosotros lo vemos desde el punto de vista holístico, por eso los ejemplos que les ponía, ¿no es cierto? Hablemos de cómo verle a una organización, a una empresa desde el pensamiento complejo. Primero es un sistema, compuesto por sus sistemas. Nadie me va a poder decir que la empresa no es un sistema. La empresa es un sistema. Es más, de acuerdo a Ludwig Bertalanffy, creador de la teoría de sistemas, nos manifiesta que la empresa debe ser considerada más bien un sistema abierto, no un sistema cerrado. Si vamos comprendiendo eso, es decir, la empresa es la unión de subsistemas que tienen como un elemento de encuentro o una condición de encuentro. En este caso, por ejemplo, la rentabilidad de la organización. Ahí podríamos ir nosotros comprendiendo que la complejidad puede ser utilizada desde la óptica que nos está visualizando o que nos estaba explicando Jorge, ¿no es cierto? Porque claro, en el método 1, como decía, propone Edgar Morán lo que nosotros lo hemos resumido, es decir, 6 tomos, más de 5,000 páginas,
nosotros le hemos resumido, nos hemos atrevido a resumir en ese párrafo. Es decir, no hemos extraído para no ser simplistas ni para ser reduccionistas como el pensamiento cartesiano, sino que nosotros hemos resumido, ¿no? Nosotros hemos resumido estos 4 pasos fundamentales que estaba explicando Jorge desde la visión de la complejidad. Entonces, claro, ¿no? Suponen elementos. ¿Y qué son esos elementos? ¿No? ¿Qué son esos seres? Y no se refiere solamente a seres vivientes, como decíamos Jorge, ¿no? Sino a diferentes visualizaciones que nosotros le podemos dar a los elementos. En la sociedad, ¿cuántos elementos tenemos? Economía, política, cultura, religión, y tantos elementos que por eso es que a veces las mismas sociedades no terminan encontrándose ni terminan entendiéndose. Entonces, también entendamos como parte de un sistema, parte de un proceso integral, ¿no es cierto? Cuando hablamos de sociedad, las clases sociales, nos guste o no las clases sociales, a pesar de que no debería haber. No debería haber clases sociales, Jorge, de acuerdo a los conversatorios que nosotros hemos mantenido anteriormente, ¿no es cierto? Pero caramba, existe esa jerarquización, nos guste o no, existe esa jerarquización. Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo? ¿Cómo nivelar ese 80-20? Que hablamos del reparto de la riqueza en el mundo, el 20% de los ricos del mundo tienen el 80% de la riqueza mundial, o equivalente a lo que deberían tener el 80%. Desde solamente la óptica económica va a ser difícil hacer entender esto. Desde la óptica política, ni se diga, ¿sí? Desde la lógica matemática va a ser imposible. Pero sí creo que desde la lógica compleja nosotros podríamos entender que vivimos en un sistema solar, que vivimos en multiverso, donde el universo es una parte de ese sistema universal, ¿verdad? Por lo tanto, debemos entender que si los sistemas llegan a tener elementos de encuentro y condiciones de encuentro, podrían ser visualizados de una mejor manera, mi estimado Jorge. Sí, Armando, muchas gracias. Y mira que la primera interacción que nosotros presentamos ahí toma mucha fuerza, ¿no? Esa interacción que dice sistema, interrelación, organización. Yo creo que es mandatoria, porque de repente nosotros ahí vamos a lograr entender que todos los elementos que se interrelacionan organizan algo. Hay alguna organización. Y dentro de ese contexto organizador, es precisamente en donde seguramente los seres humanos hemos relegado o restringido nuestro pensamiento a realizar organizaciones sociales, ¿sí? Pero acordémonos nosotros que hay otras formas de organización. Tú has visto, ¿no? La comunidad de las hormigas se organizan, ¿sí? Tú has visto la danza del picaflor, de colibrí, como queramos llamarle, ¿no? Organiza y se armoniza, ¿no? Nosotros tenemos ahí procesos de organización, porque digo yo, cuánto tiempo, cuántos miles de millones de años tuvo que transcurrir para que a un ente individual le salga alas, le salga color, le salga pico, le salga una función dentro de la naturaleza y se autorganiza con el medio ambiente. Perdón que te corte, es que esa es la función del sistema, ¿no es cierto? Función del sistema, claro. Es la función del sistema. Bertalanffy dice que un sistema son una serie de elementos que interactúan entre sí. Claro. Entrando en procesos de autoorganización, ¿no es cierto? Autoorganización. Por eso yo claro. decía que importante que entendamos a todo lo que convivimos el día a día con procesos sistémicos, mi estimado Jorge. Sigue nomás, perdón la interrupción. Ahora, lo que sucede es que para abordar el pensamiento complejo, tenemos también que hacer una breve reflexión sobre la física, Armando, ¿no? Porque acuérdate tú que cuando, a partir del pensamiento cartesiano, más o menos hace unos 500 años, todo lo que era filosofía desapareció y lo que fue mitología también desapareció. Y todo se convirtió en ciencia, ¿no? ¿Sí? Y normalmente la ciencia se lo asociaba con la física y con la matemática, ¿sí? Y entonces, mira, en el momento en que hacemos eso, nosotros tratamos de poner nuestras verdades en fórmulas matemáticas, pero ¿la verdad de quién? La verdad de la persona que piensa. Que ¿cómo sabemos en qué piensa? Ya es su verdad, ¿no es cierto? Pero aparentemente nosotros empezamos a querer demostrar
una serie de leyes físicas. Entonces, que por ahí asomaba Newton, que por ahí asomaba Kepler, que por ahí teníamos nosotros el pensamiento de Einstein, todo bajo un contexto físico, ¿no es cierto? Y teníamos una sola realidad, que era la realidad física, ¿no? Resulta que, así como habíamos analizado ya en sesiones anteriores, la propia física empieza a tratar de hacer tambalear sus postulados cuando aparece la física cuántica y asoman diferentes niveles de realidad. Ahí aparecen diferentes niveles de realidad. Y de repente nosotros deberíamos empezar a entender que la física no debería ser estudiada solamente desde un área, sino que deberíamos nosotros decir, oye, ¿por qué nos relacionamos? La física cambia la biología. Después de todo, la biología es la lógica de la vida, ¿no? Imagínate tú, relacionar la física con la lógica de la vida. ¿Y cuál es la lógica de la vida? Primera pregunta, ¿no es cierto? Y entonces a esa lógica de la vida debemos estudiarle desde lo antropo, o sea, desde aquello que viene de hace miles de millones de años, ¿no es verdad? Entonces mira que solamente pensar en esa trinidad que estamos viendo ahí, ya nos hace a nosotros tratar de visualizar que esta armonía que vivimos ahora, a pesar de los conflictos que tenemos, que este proceso de armonización de un aquí y ahora deviene de entornos físicos, biológicos y antroposociológicos, ¿no es cierto? Antroposociológicos, perdón. Deviene de todo ese tema. Y mucho más en el momento en que nosotros, como Homo sapiens, desarrollamos una capacidad, que es la capacidad de comunicación, ¿no? Acuérdate tú también que dentro de ese proceso de comunicación hay diferentes entornos de comunicación. No solamente deviene del tema de que en algún momento nosotros aprendimos a hacer señales, de que en algún momento a través de la escritura cuneiforme, de los jeroglíficos, de los quipux, nosotros intentábamos poner en instrumentos nuestros sistemas de comunicación. Oye, somos muy expresivos en comunicación. Una mirada dice mucho, ¿no es cierto? Una sonrisa dice mucho. O sea, ¿cuál es el verdadero sistema de comunicación? Y entonces, otro de los entornos sobre los cuales se sustenta el pensamiento complejo es la teoría de información, de Shannon y Weber, ¿no? ¿Sí? Porque hablábamos antes de la teoría de sistemas de Bertalanffy y ahora vamos a la teoría de información de Shannon y Weber. Pero que claro, cuando analizamos la teoría de la información, dice que la información genera ciertos ruidos dentro de ese proceso de organización. Genera cierto ruido. ¿Por qué genera ruido? Porque vivimos en entornos diversos, ¿no es cierto? Y el ruido significa que de repente nosotros vamos a tener algunos contextos en donde a través de procesos caóticos nosotros necesitemos engendrar nuevamente comprensiones. Y digo a través de procesos caóticos, ¿no? Ya viene otra de las teorías, teoría del caos. Ruido significa entonces que de repente, como tenemos una alta diversidad y como tenemos también un mundo muy cambiante, unas relaciones muy cambiantes, siempre se degenerará el tema en posibles ruidos y diversidades, y eso es lo espectacular del pensamiento complejo, Armando. Porque no está solamente, ¿cierto?, en la idea de quién por acá lo pone. Existen tantos cuantos elementos que se van sumando al sistema que nosotros siempre deberíamos estar atentos a las realidades de un nuevo sistema, Armando. Sí, es que Jorge, precisamente lo que tú dices, y vuelvo a repetir lo que dijimos en la parte introductoria, el pensamiento complejo o el gran aporte del pensamiento complejo a estas comprensiones es tratar, o no es que tratar, no dejar por fuera ninguna de las variables o ninguna de las variables Dimensiones. que pueden verse inmersas en un proceso de estudio a cualquier nivel. No estamos hablando exclusivamente a nivel profesional o académico, ¿no? A cualquier nivel. ¿Mm? En el marketing hoy se habla de inbound marketing, por ejemplo, ¿no? Y el inbound, perdón, del inbound marketing es crear contenidos de lo que quiere escuchar la persona, ¿no? O el cliente. Y se habla del buyer persona, ¿no es cierto? Del famoso buyer persona. Es decir, que ahora la empresa es la que tiene que hacer, ojo, la empresa es la que tiene que dibujar el perfil del cliente que quiere, ¿no es cierto? ¿Y por qué pongo este ejemplo, Jorge? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque, caramba, entonces para entender a una persona, si hablamos de este ejemplo,
Para entender a una persona, ya que tú hablabas del caos, ya que tú hablabas de la teoría de la comunicación y todo lo demás, debo analizarla desde diferentes vertientes, desde diferentes aristas, ¿no es cierto? Debo analizarle a la sociedad o a la persona como un ente biológico, debo analizarle como un ente físico, debo analizarle como un ente social, debo analizarle como un ente antropológico, ¿no es cierto? Y que precisamente es lo que diferencia a la complejidad, lo que decíamos, de la simplitud, del reduccionismo y de la abstracción, sin dejarlas de lado, ¿sí? Sin dejarlas de lado, que eso por favor, nos vaya quedando claro. Entonces, podemos entender y podemos hablar de una diversidad, ¿no es cierto? De una diversidad compleja, desde luego, pero que a la misma vez nos permite a nosotros tener dentro de la espontaneidad procesos de organización. Y esos procesos de organización están denotados desde los puntos de vista de adaptación y he ahí, ¿sí? Una de las grandes bases sobre las cuales sustentamos nosotros el tema que le hemos puesto a la cátedra Yachachiku, ¿no es cierto?, de la UNESCO. Pero más allá de la cátedra, siempre hemos de recordar, o de vez en cuando hemos de recordar, que no olvidemos que estamos en procesos de el Yachachikus, el que se hace enseñar. Entonces, para comprender lo que sucede a nuestro alrededor, para comprender aquellos fenómenos que a veces nos parecen incomprensibles dentro de la tolerancia y del pensamiento y del cerebro y de la mente humana, debemos pensar o debemos conducirnos de que existen otros factores que pueden servirnos como vertientes o que pueden servirnos como nuevos caminos para poder nosotros analizar. La adaptación es una de ellas, por eso decíamos, ¿no? Sistemas adaptativos complejos, ¿no? La adaptación. Hace un par de horas me hacías la pregunta, Jorge, ¿y cómo ves la adaptación, no? Y decíamos en la introducción, que estamos en una vida cambiante, que estamos en una vida, que estamos en un proceso cambiante en todo sentido, no solamente de la biocinosis, sino en todo aspecto. Por lo tanto, las personas, las empresas, las especies, las organizaciones, la tierra patria, el universo, el multiverso, la cosmogonía, tiene que irse adaptando hacia aquellos procesos que vienen de pronto, de los esquemas y los formatos que nos permiten a nosotros seleccionar, ¿sí? Pero a la misma vez integrar. Nosotros no podemos entender actualmente en una sociedad individual, sino más bien en una sociedad colectiva, y hablo por el mundo, Jorge, ¿no? Y hablo por el mundo, ¿no? Porque esto nos puede conducir a nosotros a lo que llama Edgar Morin en el pensamiento complejo, a la supervivencia de la especie humana. Porque probablemente otras especies sobrevivirán. Se dice que la única especie o que una de las especies que sobreviviría a una explosión nuclear serían los escarabajos y las cucarachas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, eso también serían adaptaciones. Pero dentro de esto de la supervivencia humana debemos entender nosotros que somos parte de una parte antropo, de una parte social y de una parte también ecológica. Es decir, que jugamos, que estamos, que somos parte y que las explicaciones de aquellas cosas que pasan, como tú decías, Jorge, de los elementos, de las interacciones, de la comunicación, de la teoría del caos, deviene precisamente de estas comprensiones antropológicas que debemos entender de lo que sucede a nuestro alrededor, que esto tiene unas implicaciones sociales o sociológicas y que esto también viene desde la parte de la lógica de la ecología de la vida, mi estimado Jorge, por favor. Sí, Armando, y hasta ahí vamos, ¿no? Sistemas adaptativos complejos, ¿no? Mira tú, así es. Sistema adaptativo complejo. Acuérdate tú que le dejamos de lado un momento la teoría de Holland, ¿no? Él ya nos hablaba nosotros de los sistemas adaptativos. Sistemas adaptativos. ¿Es verdad? Pero claro, de repente este tema del sistema adaptativo complejo tal vez sea eminentemente dirigido hacia seres vivos, ¿no? La pregunta ahí es, ¿y qué es lo vivo? Es una de las preguntas que en cambio lo definía bastante bien en su autopoiesis Maturana y Varela, ¿no? Porque él definía lo vivo desde lo externo, o sea, depende de quién lo ve. O sea, porque tú puedes ver lo vivo
en una persona similar a nosotros, o puedes verlo vivo en un animal. Oye, de repente nosotros podemos verlo vivo en un mineral, podemos verlo vivo en un volcán, podemos verlo vivo en el planeta está vivo. Si no estuviera vivo, no soportara vida, ¿no es cierto? ¿Sí? Podemos ver que el sol nos da sus llamaradas de hidrógeno todos los días, ¿no es cierto? Y ahí hay vida. Entonces, mira, aquí interesante tratar de entender este tema de qué es lo vivo, ¿no? Pero yo quisiera recoger lo que tú hablabas, el sistema adaptativo, la adaptación. ¿Adaptarnos a qué es la pregunta? ¿Adaptarnos a ideas individuales en lo antropo? ¿Adaptarnos a ideas sociales? ¿Adaptarnos a la ciencia? ¿Adaptarnos al tema de la comunicación? ¿Hacia qué queremos adaptarnos, no? Es por eso que nosotros por acá decíamos sistemas adaptativos complejos ancestrales. Allá. Vamos a hacer hacemos un análisis de aquel antropo ancestral que nos lleva a un aquí y ahora. Y ojo que el aquí y ahora es uno de los principios que nosotros vamos a topar más adelante en el pensamiento andino, ¿no? Porque el aquí y ahora es el resultante de todo un proceso de miles de millones de años. Y por lo tanto tenemos que agradecer el aquí y ahora. Es nuestro aquí y ahora. Es un sistema que ya no solamente es un sistema, digamos así, no transversal. Es un sistema longitudinal. Es un sistema que traspasa la evolución de la especie. Especie. Hijo, padre, abuelos, tatarabuelos, y seguimos así, ¿no? Con la especie. Es todo un sistema. Entonces, eso nosotros tenemos que tratar de entenderlo, porque seguramente sobre todo cuando nace la teoría darwiniana, donde pone en consideración la herencia, donde pone en consideración la fisiología, la morfología, la conducta. Esos temas serán bueno equilibrarlos, ¿no es cierto? Porque deberíamos nosotros entender precisamente que todos venimos de ancestros comunes. Venimos de ancestros comunes, pues. Pero la lógica, dispersión o diáspora, hizo que aquellos ancestros comunes nos veamos lejanos. Y entonces se formaron culturas, se formaron civilizaciones, sociedades. Más bien vimos, Jorge, perdón, Sí. porque es importante lo que tú dices. Más bien vimos lo no común, pues, ¿no? O sea, para irnos diferenciando de un país a otro, a pesar que los países, tú sabes, no existen, mentalmente hablando, ¿no? O solo existe en la mente del ser humano. Exactamente, ¿no? Entonces, más bien los seres humanos hacemos lo posible por ver aquellas cosas que no está mal, que nos diferencia y que entramos en esos procesos dialógicos, ¿no? Sigue nomás, mi estimado Jorge. Sí, pero que nos lleva a vernos diferentes, Armando. Sí, señor. Es que la cultura occidental es antagónica a la cultura oriental, en lugar de ser complementarias. Es que porque no encuentran la explicación lógica, pues, mi estimado Jorge. Claro. O las culturas, llamémosle centro-periferia, ¿ya? Las culturas del centro apadrinan el desarrollo y la periferia el subdesarrollo. Y le vemos al subdesarrollo como algo malo. Mi pregunta sería, y mi reflexión sería, oye, ¿acaso, a ver, si la vida nació hace 2.500 millones de años, si el tema de la especie humana hace aproximadamente 130.000 años, oye, hemos vivido en subdesarrollo 130.000 años y eso no ha servido para que nosotros prolonguemos la especie y el éxito de la especie no está en su población. Mira tú, o sea, tenemos nosotros que pensar en eso, ¿no? No necesariamente... Son las faltas de las comprensiones, precisamente. Claro, no necesariamente el trazo que tenemos que seguir todos los pueblos acá en el planeta, tiene que ser el desarrollo, pues. Porque hay pueblos primitivos que viven en armonía, a pesar de que no tengan todo ese tema de desarrollo. Entonces, hay que pensarlo, ¿no es cierto? Eso es que son modelos también que nos impusieron, Jorge, ¿no? O sea, nosotros tampoco es que estamos pretendiendo ni pidiendo que volvamos a vivir en esa ancestralidad cavernícola que nos hicieron conocer a través de Hollywood, ¿no? No. O sea, con todas las cosas que nosotros en la actualidad poseemos, llegando hasta la tecnología 5.G, aquí lo importante es entender, ¿sí? Es entender hacia dónde vamos, es decir, no excluir ni tecnología ni ciencia, pero la ciencia y la tecnología también tienen que entender que son parte de un sistema llamado vida, mi estimado Jorge. Claro, es parte de, no es el fin último, es parte de. Exactamente. Y entonces, mira, cuando Morán nos hace a nosotros todo este recorrido que nosotros vemos aquí,
vemos ideas de armonía. Oye, Así es. mira, individualidad, no individualidad. Correcto. Es el complemento, ¿no? Exclusión e inclusión. Correcto. Herencia, individuo. Ah, mira, cuando dice herencia, Es que, perdón, Jorge, es que si no existe el uno, no existe el otro. Inclusión, claro, exclusión. claro. No existe el uno, no existe el otro. Si no existe día, no existe noche. Si no existe claridad, no existe oscuridad. Si no existe amor, no existe odio. ¿No es Claro. cierto? Son complementariedades, ¿no? Así es, No así es. debemos verle como lo antagónico, debemos verle como Exactamente. algo complementario, ¿no es verdad? Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta nosotros y decimos, oye, qué importante empezar a estudiar el pensamiento complejo bajo estas interacciones, porque de repente nosotros tenemos que empezar a desarrollar los otros lados, no estudiar el cerebro desde lo biológico exclusivamente, estudiar el cerebro desde la cultura, estudiar el cerebro desde la psicología, estudiar el cerebro desde la espiritualidad. Ya, tenemos nosotros una serie de conjunciones sobre las cuales empezar a manejar estos temas. Ver a la ciencia como ciencia, qué interesante el método de la ciencia, ¿no es cierto? Pero no dejar de lado la filosofía que cobija toda la ciencia. Y no porque pensé filosóficamente y científicamente, le voy a hacer de menos a la mitología. Oigan, porque mitos tenemos hasta ahora los seres humanos, tenemos muchos mitos. Hacemos rituales, Armando, todos los días hacemos rituales. El mito Y no seguimos solamente... creando mitos. Y seguimos creando, ¿no? Mira que ahora los mitos, antes acuérdate tú que los mitos eran o venían de aspectos eminentemente inentendibles, ¿no? Sí, la naturaleza, de repente se convirtió en un mito, un rayo en la lluvia. De repente se convirtió en un mito los diferentes dioses que teníamos, porque éramos políglotas al inicio, perdón, manejábamos nosotros la idea de la multiplicidad de dioses, ¿no es cierto? ¿Sí? Y se convertían en un mito porque estaban en nuestra mente. Oye, pero es que ahora nuestros mitos, ¿no? Nuestros mitos son también las marcas. Y nuestros mitos son los actores de Hollywood que seguimos. Así También es. se convierte en un mito. La marca, En la cabeza. el precio, el consumo. ¿Sí? Y nos venden esa idea, ¿no? Oye, mira, es que tú entraste a tal restaurante. Este restaurante, como tiene tal marca, te tengo que cobrar más a pesar de que te venda lo mismo. Oye, es un mito. Es que viene a la escala de necesidad de Maslow, ¿no? El famoso nivel de estatus que te das. Claro, cómo no. Y entonces, mira, dentro de ese contexto, es muy importante, ¿no? Perdón, politeístas quise decir, se me fue la palabra, mil disculpas, ¿no? Hace un momentito cuando hablaba de los dioses. Porque teníamos múltiples creencias, Armando, y las creencias nuevamente Seguimos teniendo. siguen en la mente del ser humano, ¿no? ¿Sí? Exacto, seguimos Siguen en la teniendo. mente. Y entonces, mira, qué importante que nosotros veamos, por ejemplo, y que hagamos este recorrido, porque de repente nosotros empezamos a ver estas interacciones que nos ayudan a reflexionar. Inteligencia, pensamiento, conciencia, cultura, conocimiento. Oye, sapiens demens, por último, ¿no? Sapiens demens. Porque hemos oído todos del Homo sapiens. Al Homo demens no le hemos dejado mucho espacio, ¿no? Porque de pronto no nos interesa visualizar bien lo que hace el Homo demens, ¿es verdad? ¿Sí? De pronto no somos tan sapiens como nosotros creíamos, ¿es verdad? A pesar de que nuestra estructura cerebral cognitiva es maravillosa. Nuestra estructura cerebral digamos así, es muy desarrollada. Tenemos formas de pensamiento que no tienen las otras especies. Entonces deberíamos aprovechar esas formas de pensamiento, Armando. Y es por eso que precisamente que acá en comunidades yachachicos nosotros decimos, oigan, equilibremos todo. Y en el equilibrio está la armonía como condición de encuentro de esos sistemas, de los grandes sistemas, en el equilibrio de todo. Le voy a dar mucha importancia a la ciencia, pero no nos olvidemos de darle importancia a Loikos, que es nuestro planeta. Y no olvidemos darle importancia a una buena comunicación. Y no olvidemos darle importancia a un buen sistema cultural planetario. En nuestras escuelas, en nuestras universidades, aprendemos a enseñar cultura planetaria, ¿sí? No solamente la cultura identitaria de un determinado país, porque ahí generamos chauvinismos,
culturas planetarias. Vámonos por el lado de hacer entender realmente cuál es la diferencia entre Estado y nación. Porque no solamente es una configuración física, ¿no? Al interior hay sociedades que tienen creencias compartidas en muchos de los casos, pero también hay sociedades que están diversas al interior de un mismo Estado, imaginémonos. Entonces hay que generar una serie de convenciones, Armando, y hasta ahí yo quisiera visualizar el segundo punto, que son las condiciones de encuentro. ¿Qué te parece a ti ese tema de las condiciones de encuentro, Armando? Es que, Jorge, debemos entender que mientras más amplio sea el tema de análisis o de debate, por último, si cabe el término, será más óptimo, será complejo, pero será más óptimo obtener precisamente esos nuevos esquemas de visualizar las cosas, ¿no es cierto? Porque debemos nosotros en las condiciones de encuentro debemos estar completamente convencidos de que el pensamiento complejo, en esencia, ¿no? Lo que busca es la integración de todos aquellos factores que pueden causar incertidumbre, ¿sí? Pero que también a la misma vez estas condiciones de encuentro son capaces de llevarnos ¿a dónde? Hacia la organización, ¿sí? Y que es capaz de religar, son capaces de estas condiciones de encuentro de religar entre sí mismas, ¿no? Ahí tenemos individuo, especie, sociedad. A ver, ¿qué tiene que ver el individuo, la especie y la sociedad? Venimos de una especie, del Homo, ¿no es cierto? Y somos entes individuales. Nadie puede decir que no somos entes individuales, pero a la misma vez también somos entes sociales o entes colectivos o comunitarios. Entonces, miren, ¿cómo se religa estas condiciones de encuentro, estos elementos de análisis, o la condición de encuentro será, ¿no es cierto?, el comportamiento, por ejemplo, en esta triada que estamos visualizando, ¿no? Es decir, Armando, dime. y solo por poner un ejemplo, yo quisiera que reflexionemos sobre esto. Mira la importancia de la condición de encuentro, súper importante. Vamos a suponer que por ahí nos encontramos un faraón egipcio, ¿ya? Y de repente ese faraón egipcio va a contraer nupcias con la persona que encontró, ¿es verdad? ¿Y qué tal que ese faraón egipcio de esa época dice, voy a pasar mi luna de miel? ¿Dónde pasaría su luna de miel? ¿O qué haría para con su reina, ¿no? Para demostrarle su amor. Oye, ¿sabes qué? De pronto no le lleva a Babilonia, ¿no? Por supuesto. De pronto lo que hace es construir una tumba para estar juntos a la eternidad. Pues, imagínate tú. Pero si lo pensamos a época actual, esa misma condición de encuentro, ¿no es cierto? Que en este caso sería el amor para con una segunda persona. De pronto ahora sí la persona de Hollywood le lleva a Francia pues a pasar la luna de miel. Pues. Imagínate tú. O sea, la condición de encuentro es algo que a nosotros nos dice, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros comportarnos en la diversidad de escenarios que tenemos? O sea, que eso es lo espectacular. Eso es lo espectacular de la condición de encuentro. Y perdón que te corté, Armando. No, tranquilo, no te preocupes, ¿no? Al contrario, vuelvo a repetir, esto es un diálogo y de eso se trata, pues si no, no estaríamos ni en armonía ni en complejidad, ¿no? Ni en armonía ni en complejidad. Y claro, como tú dices, exacto, Jorge, ¿no? ¿Cuál es la condición de encuentro desde el cerebro y el psiquismo? ¿No es cierto? ¿Cuál es la condición de encuentro desde la lógica y desde el pensamiento complejo? ¿O cuál es la condición de encuentro desde la dialogia, recursión, hologramía? O sea, imagínate hablar en la dialogia o en la dialógica que puede existir una condición de encuentro. Es decir, entre dos enemigos, los ejemplos que tú ponías, entre dos enemigos ponerse de acuerdo. No, probablemente no se van a poner de acuerdo, pero van a tener condiciones de encuentro que les permitan visualizar el problema desde desde diferentes visiones buscando una misma salida. Punto, pare de contar, ¿no? Punto, pare de contar. Porque la dialógica es necesario, o condiciones de encuentro desde lo analógico, lo lógico, o condiciones yo me acuerdo hablando de esto de lo analógico y lo lógico, ¿te acuerdas? Hace algunos años nosotros hablábamos de sistemas de programas análogos, ¿no?
Y hoy hemos dado ese salto hacia otro tipo de programación desarrollada, ¿verdad? Que hablamos inclusive del Internet de las cosas, de la realidad aumentada y todo lo demás. Pero deben existir sin duda algunas condiciones de encuentro, mi estimado Jorge. Y estas condiciones de encuentro, en honor al tiempo también, estas condiciones de encuentro deben llevarnos a nosotros a determinaciones y constreñimientos, pero sobre todo constreñimientos. ¿Cierto? Una condición de encuentro podríamos, por último, sintetizarle, mi estimado Jorge, en aquella posibilidad de acuerdo que llegan los opuestos para. Punto, ¿no? Pero eso también nos debe conducir, esto también nos debe conducir a visualizar en todas esas dimensiones que tenemos en la pantalla, a pensar en cambio, y ya hemos hablado de lo que son los elementos, los objetos o los seres, ¿no es cierto? Y hemos hablado también de las condiciones de encuentro. Yo quisiera llevarte hacia la tercera condición de nuestro modelo propuesto, ¿no es cierto? Obedece a constreñimientos, dice. Ya tenemos los elementos, ya tenemos las condiciones de encuentros, pero esto debe conducirnos o debe obedecer a llevarnos a los famosos constreñimientos, mi estimado Jorge. ¿Cómo entender, por lo tanto, los constreñimientos, ¿no es cierto? Los constreñimientos dentro de la propuesta que estamos haciendo. Ya, Armando, gracias. Mira, a ver, vamos a suponer nosotros que la interacción, que es la primera parte, ¿no? La interacción es el análisis, ¿no? Del cerebro, la mente y la cultura. Es la primera parte. Que para llegar al segundo paso, que es la condición de encuentro, nosotros le hemos puesto la armonía como condición de encuentro. Vamos a armonizar el cerebro, la mente y la cultura. ¿Sí? Esa es la segunda parte. Y vamos nosotros, para ir aterrizando en el modelo, a decir que, oye, yo quisiera ponerle como constreñimiento, como idea de reduccionismo de mi estudio, ¿no? Al tema de la enseñanza. ¿Qué tal? Que la enseñanza sea mi constreñimiento. ¿Sí? Yo quiero enseñar cerebro, mente, cultura, bajo concepto de armonía. Y mi constreñimiento es la enseñanza. Pero mi constreñimiento también podría ser la política. Pero mi constreñimiento también podría ser la profesión. Ah, ya. Hay diferentes formas de visualizar los constreñimientos, Armando. Oye, me pregunto yo, ¿no? Vamos a suponer que nos quedamos en la profesión. ¿Sí? Por favor, aquí estamos hablando no de la profesión que la alcanzamos a través de procesos académicos directamente, sino de cualquier tipo de profesión, ¿ya? ¿Sí? Yo quisiera que en primera instancia el ser humano tenga esas comprensiones grandes, complejas, ¿es verdad? De todo lo que le rodea. Y que después de que genero esas comprensiones, diga, ¿saben qué? De la profesión voy a hacer mi estilo de vida. O sea, sería ideal, ¿no? Sería ideal que nosotros cojamos y que plasmemos nuestro estilo de vida, ¿no es cierto? Un estilo de vida que se maneje bajo contextos de la profesión. Oye, y es que nosotros de repente podríamos coger y podríamos decir, oigan, lo que sucede es que a mí me encanta el arte, a mí me encanta el baile, a mí me fascina el marketing digital para irme a otros ambientes, me fascina el tema de la acupuntura, ¿no es verdad? Pero si tú no generas la comprensión de ese estilo de vida para que la gente vea en ti un esquema de vida espectacular, ¿no es cierto? Un esquema de vida que sea digno de poder seguir. Entonces, tú no estás conjuntando tu profesión con ese estilo de vida que quieres darle. Porque tú tienes Jorge, que sentirte perdón que te muy corte. feliz. Es que mira, perdona que te corte antes de que pases del ejemplo, porque está súper bien este ejemplo de constreñimiento, Jorge, ¿no? El estilo de vida. El constreñimiento sería el estilo de vida. Porque mira, en los 7 saberes, precisamente, uno de los puntos que nos pone Edgar Morán en educación del futuro es precisamente entender la condición humana, que es lo que tú acabas de manifestar, ¿no? A nosotros nos hacen creer que la profesión es la obtención o la consecución de un cartón, de un título profesional que tú le pones en una bonita pared, en un bonito marco, y que te dice que eres ingeniero, arquitecto y todo lo demás, o todo lo que tú quieras, médico y todo eso, ¿no? Pero ahí viene la parte del constreñimiento que tú dices, ¿no? Caramba, nos convertimos en médico para que
la sociedad nos reconozca como médicos, no como seres humanos. Ojo, y eso es una gravedad de comprensiones, y por eso qué interesante que es el constreñimiento que estás poniendo como ejemplo. Dale, Jorge, por favor. Claro, Armando, sí. Y mira que ahí nosotros, dentro de ese constreñimiento que tenemos, que podría ser solventar las necesidades económicas de nuestra familia. Por supuesto. Tú irías a tu trabajo feliz. Acuérdate tú del famoso modelo japonés, ¿no? El problema del Por supuesto. japonés. ¿Y cómo hacemos para que nuestros estudiantes vayan felices a la escuela? Oye, qué duro, pues, hacer eso, ¿no? ¿Y sabes por qué? Seguramente porque no amas tu profesión, ¿no? Porque uno tiene que amar lo que hace. Y entonces, en el momento en que yo digo, mira, a ver, me voy a hacer carpintero. Y como carpintero voy a estar bien. Pero a mi oficio de carpintería le voy a generar todo ese ambiente de comprensión del que estamos hablando, ¿no es cierto? Ese oficio de carpintería no te va a hacer agachar la cabeza, sino te va a decir, soy un Correcto. gran carpintero. Qué interesante, ¿no? ¿Sí? Entonces, mira, es importante que nosotros empecemos a generar eso, a reivindicar muchas de las cosas, a reivindicar muchos de los estilos de vida, porque de repente uno lo que tiene que hacer y diferenciar claramente si es esto, ¿no? Una cosa es ser profesional y otra cosa es tener cultura y mucho más otra cosa es tener pensamiento complejo. El pensamiento complejo no es algo, no es algo que nos lleve a incomprensiones. El pensamiento complejo bien entendido es algo que nos lleva a entender lo que es la vida, Armando, ¿sí? Que es muy importante. Eso es muy importante que nosotros lo visualicemos. Y ahí están los famosos constreñimientos, ¿no? Puedo poner constreñimientos en mi vida desde diferentes ópticas, ¿no es cierto? Que sean las ópticas que a ti te interesan, que sean las ópticas que tú quieres llevar a cabo dentro de tu diario vivir. Mira, y aquí qué pena poner el ejemplo nuestro, ¿no? Damos mucha valía, por ejemplo, damos mucha valía a salirnos a jugar un ping-pong por ahí. No pasa nada, está bien. Yo le doy mucha valía a hacerle el pelito a mis perritos, por ejemplo. Le doy mucha valía y con eso me siento bien, ¿sí? Le doy mucha valía a estar mucho tiempo con mi Es hijo. decir, Siento bien. aquellas condiciones, Jorge, de sentirte bien Condiciones. contigo mismo para comprender, ¿no? Condiciones de encuentro, claro. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, ¿por qué tú no coges y de repente, si todavía tenemos nuestros papacitos, ¿no? Vas y les acaricias. A veces la gente ve mal una caricia, Es que ¿no? hemos dejado, Mira, hemos dejado. chévere. ¿Te acuerdas del famoso Homo Ludens que nosotros hablamos en algunos de los Claro, conversatorios? El hombre del juego, ¿no? ¿Sí? Y yo digo, las especies del juego. Y es que nosotros antes que tener cultura teníamos juego. Y qué chévere que sea, ¿no? Qué chévere que sería que nosotros reivindiquemos esas cosas, sacando lo que tú decías hace unas horas, decías, sacando la competitividad del medio, ¿no? claro. El problema es que a todo le volvimos competencia. Todo es competencia. Y las jerarquías, y el que gana y el que pierde. Y empezamos a hacer así. Cuando todos esos temas deberían ser para disfrutarlos, ¿no? Esa es la historia. Resulta que si pasamos este tema de los constreñimientos de Armando, y como tú decías, por honor al tiempo, llegamos a un proceso de autoorganización. Así Es es. loable. Eso es loable, ¿no? ¿Cómo te autoorganizas? Porque las autoorganizaciones vienen solas. El planeta se ha autoorganizado muchas veces. 5 extinciones masivas y siguen apareciendo especies, mira tú, ¿no? De repente tú coges y dices, ¿y qué problema? Esta tierra está estéril. Y de repente, te salen plantitas, ¿no? Y se autoorganiza. Nosotros, como seres humanos, debemos empezar a pensar, y ahora sí, ya desde el individuo, ¿no es cierto? Ideas de autoorganización, porque nos va a llevar a generar contextos de bienestar y de armonía, mi estimado hermano. Y yo quisiera dejar hasta ahí este conversatorio, no sin antes ver tus reflexiones finales o lo que tú quieras hacer, mi estimado Perfecto. hermano, ¿ya? Sí, muchas gracias. Sabes que creo que queda mucha tela, creo que queda mucha tela que cortar, pero creo que hemos tratado de abordar los principales puntos de inflexión, sobre todo de la complejidad. Quiero remitirme a la parte introductoria, por favor. La complejidad nos permite a nosotros visualizar como una totalidad, ¿no es cierto? Como algo holístico,
a cualquier cosa que nosotros pensemos. Jorge ponía el ejemplo de pasar con su hijo como estilo de vida, de cortarle el pelito a sus perritas, a la Candy, pero que se haga famosa también la Candy, ¿no? Pero eso visualizado evidentemente desde Jorge, cada uno de nosotros, lo que queremos dejar o denotar es que cada uno de nosotros debemos buscar los mecanismos de complejidad con la finalidad de autoorganizarnos, que terminó hablando Jorge, ¿no? En este punto para cerrar, yo quiero manifestar una vez más, o quiero cerrar con algunas frases que están en la cátedra Yachachicus, ¿no es cierto? Toda realidad es unidad compleja. Toda realidad es unidad compleja. Los seres humanos debemos entender que cada uno de nosotros tenemos una realidad, pero que también el mundo, la comunidad, la sociedad, es nuestra realidad y por eso es complejo, pero es una unidad compleja. El individuo es un todo más bien independiente de partes, más bien interdependientes. El individuo es un todo más bien independiente de partes, más bien interdependientes. Y finalmente, y si el objeto de investigación se convierte en un sistema de investigación, había que reprogramar nuestros occidentales lineales de pensamiento para incluir a los principios sistémicos, hologramáticos, retroactividad, recursividad, autonomía, dependencia, dialógico, reintroducción del cognoscente en todo el conocimiento, postulados en el pensamiento complejo de Edgar Morin. Gracias, Jorge. Buenos días. Será hasta otro conversatorio. Gracias, Armando.